Vamos a entrevistar a la profesora Álvarez con motivo de la Noche de los Investigadores. Profesora Álvarez nos va a hablar de cuál es la relación entre el lenguaje y el pensamiento. Bueno, muchas gracias por su invitación. La relación entre el lenguaje y el pensamiento es en parte bastante obvia, puesto que cada vez que nosotros hablamos estamos creando un pensamiento en nuestros interlocutores. Por ejemplo, si yo dijera algo tan absurdo como tengo una cita con un orangután, esto sería obvio que no es posible, ¿no? Entonces, el lenguaje crea pensamiento también cuando nosotros hablamos con nosotros mismos y queremos darnos ánimos para hacer algo, ¿no? Y nos preparamos pues, para una entrevista o un examen. Toda esta relación entre el lenguaje y el pensamiento ha sido estudiada desde el romanticismo. En parte, por ejemplo, tenemos a Wilhelm von Humboldt, que ya dijo durante el romanticismo que el lenguaje es una fotografía hasta cierto punto imperfecta de la realidad del mundo en el que vivimos. De esta forma, sabemos que el romanticismo es un periodo en el mundo en el que se ha exaltado lo particular, y sabemos entonces así que todas las lenguas son fotografías imperfectas de la realidad. A través de los siglos ha seguido y se ha ampliado esta idea que hoy llamamos relativismo lingüístico o teoría de Sapir-Whorf. Estos dos antropólogos estudiaron también el lenguaje de las civilizaciones que estudiaron, se enfocaron sobre todo en las amerindias y pues vieron que se contextualiza de forma diferente el mundo, y la teoría dice también que no solo el lenguaje refleja la realidad, sino que influye en nuestro pensamiento. Actualmente se vive un resurgimiento de esta teoría, quizás porque tenemos a nuestra disposición ciertas tecnologías que nos permiten ver cómo funciona el cerebro, como por ejemplo cómo tenemos un mapa mental de las palabras en nuestro cerebro, porque al entrar una persona en un escáner y observar cómo está escuchando las palabras, se van activando áreas del cerebro. ¿Y cómo influye entonces el léxico en nuestra forma de ver el mundo? Bueno, es bien conocido, por ejemplo, el ejemplo de Boas, ¿no? El de la nieve, que tiene muchas palabras para designar esta precipitación dependiendo de su consistencia, su brillo, etcétera, aunque no es cierto, pero bueno, este es un ejemplo que todos conocemos. Y tenemos también, por ejemplo, nos dice Georg Steiner que los gauchos argentinos tienen más de 200 palabras para distinguir a los caballos según el color de su pelaje, cosa que nosotros, por ejemplo, en España, a no ser que fuéramos muy especialistas, no tendríamos, y sin embargo ellos cuentan con tan solo 4 palabras para diferenciar plantas. Tenemos también muchas palabras que no se pueden traducir a otras lenguas porque indican que hay algo muy importante en esta cultura que no es tan relevante para otras. Por ejemplo, en Japón hay una palabra que designa la muerte por agotamiento laboral, y esto es un problema de salud pública, tanto es así que hay personas que mueren después de largas jornadas de trabajo durante mucho tiempo, y el gobierno ha estipulado que se les debe pagar una indemnización. Existe también, por ejemplo, en el alemán pues un conjunto grande de palabras que se refieren a la naturaleza y al bosque, porque el país está siempre en contacto con el bosque, ¿no? ¿Y qué campo de esta teoría del relativismo lingüístico destacaría? Es decir, ¿hay un campo en el que la percepción sea diferente de sí. las palabras? El primer campo y más obvio de investigación, que es bastante fácil de entender, es pues cómo vemos los colores a través del lenguaje. Sabemos o pensamos que como seres humanos deberíamos ver todos los mismos colores, pero esto no es así. Existen investigaciones que dicen, por ejemplo, que de 120 lenguas, tan solo 30 tienen 2 colores para el azul y el verde, y esto significa, entre ellos estamos nosotros con el español, que nosotros distinguimos perfectamente los dos colores, y sin embargo de esta investigación donde se han examinado las 120 lenguas, 68 de ellas, es decir, más de la mitad, tan solo tiene una palabra para el azul y el verde. Esto quiere decir que aunque ellos vean distintas tonalidades, estas personas que tienen estas lenguas no diferencian entre el azul y el verde. Lo mismo ocurre también con el amarillo y el rojo, y después, fijándonos también los resultados que arrojan las investigaciones, pues hay datos muy curiosos. Por ejemplo, hay 2 lenguas en Australia que no tienen ninguna palabra, ni para el rojo, ni para el amarillo, ni para el azul, ni para el verde, con lo cual pues no es relevante dentro de su cultura. Claro, y
¿Hay algún otro campo, aparte de los colores, que a usted le llame especialmente la atención? Sí, hay muchos campos de estudio, también, por ejemplo, nuestra relación con el tiempo, la forma en la que nos orientamos, si utilizamos más bien las palabras derecha o izquierda, ¿no? Que siempre tienen que ver con nuestro cuerpo, o si nos orientamos según los puntos cardinales, por ejemplo. Y entonces, si tenemos estas palabras y nuestra lengua se orienta con ellas, siempre sabemos el lugar donde estamos. También existe un estudio muy reciente que se publicó este año en la revista Science, que nos indica que las emociones no significan lo mismo para diferentes culturas. Es decir, que de unas 2.500 lenguas que se analizaron, donde se vieron qué significa para los hablantes la palabra amor, por ejemplo, o qué significa la palabra miedo o sorpresa, vemos que en nuestras culturas, voy a decir así muy general, ¿no? El indoeuropeo, que sería la familia de lengua, la lengua de donde proviene el español, el inglés, el alemán, el italiano, pues nosotros entendemos el amor como algo positivo, mientras que en las lenguas austronesias el amor se entiende como algo negativo y está muy ligado a la idea de el miedo, el arrepentimiento, el dolor. Opuesta totalmente. Sí, totalmente opuesto, y lo mismo ocurre con la palabra sorpresa, que para nosotros estaría ligada más a una alegría y para estas lenguas austronesias está ligada al miedo también. ¿Y hay alguna palabra de nuestro léxico que sea intrínsecamente española? Sí, tenemos algunas, por supuesto, las que tienen que ver con la comida, ¿no? Por ejemplo, paella, que se conoce, me imagino, en el mundo entero, porque incluso yo tengo un libro de comida sudafricana y aparece cómo hacer la paella según pues la cocina sudafricana. También paellera, porque claro, si quisiéramos comer esto en otros sitios del mundo necesitaríamos este artilugio y no existe como tal. Y también, por ejemplo, la palabra sobremesa, ¿no? Que es algo que indica la importancia que tiene para nosotros pues el comer juntos como un acto social, más allá de reponer energía, ¿no? Rápidamente para seguir trabajando. ¿Y qué consecuencias tiene esta teoría del relativismo lingüístico? Bueno, la consecuencia más evidente es que todas las lenguas tienen que ver con las culturas y no podemos aprenderlas de una forma aislada. Para el traductor, la consecuencia también es que debe poner mucho cuidado cuando aprende las lenguas, porque debe realmente hacer una inmersión lingüística y una inmersión cultural, aprender la lengua en el lugar donde se habla, ¿no? Pues para saber, por ejemplo, esto, que la palabra amor se asocia, digamos, con una valencia negativa en ciertas lenguas. También, esto no lo he dicho al principio, pero toda esta idea del estudio de las lenguas y de la particularidad y de lo exótico y de la diferencia surge también de la necesidad de explicar o de defender que las lenguas son todas iguales, que aunque haya diferencia entre ellas, tienen el mismo valor, no se puede privilegiar a unas sobre otras, igual que no se puede privilegiar a unos seres humanos sobre otros. Y hay entonces investigaciones actuales, ¿no? Sobre... Sí, hay muchísimas investigaciones actuales, porque antiguamente la teoría de Sapir-Whorf, cuando comenzó hace, vamos a decir, unos 100 años, defendía más bien que la lengua determinaba nuestro pensamiento, cosa que hoy pues ya no se acepta científicamente, puesto que si pensamos que el lenguaje determina nuestra forma de actuar, esto querría decir que no somos libres como personas. Claro. Y entonces lo que se cree actualmente es que la lengua influye en nuestro pensamiento, y esto pues se ve a través también de las tecnologías y de investigaciones que hay actuales. Claro. Para finalizar, nos quería leer, ¿no?, un fragmento de un pequeño cuento que ilustra este concepto. Sí, porque a veces, además de la teoría, pues digamos que en la cultura popular o en la literatura, esto también forma parte de nuestro día a día, ¿no? Aquí tengo los cuentos por teléfono de Gianni Rodari, y hay uno que me llama la atención especialmente, que se llama El país con el des delante. Y entonces dice: Juanito Pierdedía, era un gran viajero, viaja que te viaja, llegó al país con el des delante. En este país existen palabras como máquina desfotográfica, que en vez de hacer fotografías hace caricaturas, ¿no? Y luego dice: ¡ay, qué miedo! Bueno, también tenemos la palabra descañón, que es lo contrario del cañón, y sirve para deshacer la guerra. ¿Y cómo funciona? Pues es muy sencillo, puede manejarlo incluso un niño. Si hay guerra, tocamos la destrompeta, disparamos el descañón y la guerra queda deshecha rápidamente.
qué maravilla el país con el desde delante. Totalmente. Qué maravilla sería que nosotros pudiéramos inventar palabras como, por ejemplo, ahora mismo, pues estar en una realidad post-pandemia, ¿no? Y que eso se tradujera directamente a crear una realidad. Claro, y que desapareciera, ¿no? Sí, sí. Pues muchísimas gracias, profesora Álvarez, por adentrarnos en este mundo de la relación entre el lenguaje y el pensamiento. Muchísimas gracias a usted.